Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Muy buenos días, Guido, muchas gracias por este contacto. A ver, lo decía, la situación es compleja desde hace varios años en realidad en la República Argentina, pero la caída de los salarios se ha profundizado en los últimos meses, obviamente producto de algunas decisiones del gobierno nacional. ¿Cómo nos encontramos hoy, Guido? Sí, con respecto al salario, a ver, lo que vamos teniendo es algunos datos, que eso es importante porque ya se empiezan a vislumbrar algunos lógicamente llegan con demora. Por ejemplo, la caída del salario en diciembre en términos reales fue del 13,1%, lo cual es una caída histórica. Como para que se den una idea, en el diciembre de Alberto Fernández se cayó un 1,7 y en el de Macri, el primer diciembre, 2,2. O sea que estamos hablando que aumentó entre 6 y 8 veces la caída de salarios, o la caída de salarios fue más profunda que la que veníamos teniendo en los diciembre de cambio de gobierno. Claro. Y si uno proyecta a enero inclusive, estamos hablando ya de una caída de alrededor del 20%. Así que sin duda la caída de salario es bastante grande, es bastante preocupante. Esperemos lógicamente que esto se amortigüe, pero no creo que haya que cambie el sentido, digamos. No creo que los salarios se recuperen en el corto plazo y creo que eso es lo más preocupante. Porque bueno, la inflación obviamente tuvimos 25,5 y 20,6, lo cual es una inflación alta en diciembre y enero, lo cual da un acumulado de más del 50%, y que si bien uno podría esperar que a partir de febrero estemos más cerca del 15 que del 20%, sigue siendo una inflación muy alta, sobre todo la inflación acumulada, cómo se va acumulando la inflación, ¿no? Claro. Guido, a ver, para que nos quede bien en claro, en estos 2 meses, diciembre y enero, no tomemos febrero porque bueno, todavía no culminó, pero en estos 2 meses, más o menos la pérdida del poder adquisitivo sería lo de los 4 gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, más o menos. Claro, sí, aproximadamente. En realidad sería más, depende cómo se mide. Ustedes saben que en economía tenemos muchas formas de medir. Yo, por ejemplo, esta caída del salario real que dije es de los trabajadores registrados. Claro. Para tener bien la información, en realidad debemos esperar un poco que transcurra el tiempo para ver la caída de ingresos generales, vamos a decir así. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, no están los monotributistas y no están los que trabajan, digamos, en forma precaria. Claro. Con lo cual uno tendería a pensar que la situación es peor todavía, ¿no? Porque generalmente cuando los ajustes en quienes están fuera de todo convenio, generalmente son menores en ciclos, digamos, que se retrae la economía como el actual. Claro. Guido, justamente ahí quería preguntar tema de la metodología. ¿Qué mide el RIPTE? ¿Sobre qué datos se basa? Porque la mayoría de los, seguramente, oyentes de acá de la provincia de Tucumán, cuando ven cuánto es el salario promedio del RIPTE, dice, che, yo cobro la mitad de eso. O sea, no se termina de entender qué es lo que mide. Sí, igual el dato que te di, el 13,1, sí, es un informe que saca el INDEC de variación de salario real de trabajadores registrados. O sea que no sería estrictamente el RIPTE. El RIPTE se saca también lo saca el INDEC, pero está con otra metodología. Pero la idea es sacar, recabar los datos, para que se den una idea de cómo hace el INDEC para medirlo, es porque ellos tienen los datos de todo lo que son cargas sociales, de todo lo que es el registro de empleados. En definitiva, ellos son quienes van recabando toda esa información. Igual esto que es de diciembre, ¿cuándo sale? Sale 45 días después, o sea, claro, que lo procesan la información, y por eso digo que tarda un poco en llegar. También lo que generó más polémica estos días fue, por ejemplo, lo que nos dio como datos la UCA de pobreza. ¿Y por qué trae más controversia? Porque ahí está proyectando enero, pero lo hace en función de la canasta que ya le viene arrojando, la canasta alimenticia y la canasta básica, que le viene arrojando el INDEC. Entonces es una proyección. Claro. O sea que puede dar peor como mejor. Yo obviamente tiendo a pensar que cuando tengamos el dato de pobreza va a ser peor. Claro. Pero en términos de INDEC lo que hay que tener en cuenta es que hace los cortes semestrales. O sea que el dato en marzo vamos a tener recién el dato de cierre de diciembre de pobreza, por lo cual espero que todavía dé por debajo del 50%. Claro. Pero después el primer semestre, o sea, ahí que ya lo vamos a tener recién en septiembre, ahí sí va a dar un aumento de la pobreza considerable. Claro. Bueno, esperemos que se pueda revertir esto no en un tan largo plazo como lo prevé el gobierno. Guido, se festejó por parte del gobierno nacional, lo hizo Caputo y también lo hizo Javier Milei, y otros referentes de La Libertad Avanza, lo que fue un buen superávit en el primer mes del año, ¿no? Arriba de 500.000 millones de pesos, corrígeme si me equivoco. Pero cuando uno empieza a analizar el dato, en realidad lo que lo hacen las consultoras, ¿no? El dato más crudo se da de que ese superávit se logró en gran parte porque se licuaron
jubilaciones y pensiones, y también, por supuesto, salarios de la administración pública. ¿Era un dato para celebrar o es más bien un dato para tener cautela, el del superávit? No, primero hay que tener cautela porque es enero. Enero generalmente es un mes que no es representativo del año. Esto no ocurre ahora, sino que en general. Estamos hablando de que siempre las partidas presupuestarias se subejecutan en enero. Esto ocurre porque pasan las empresas privadas también, digo. Cuando uno asigna un presupuesto, generalmente uno reactiva toda la actividad en marzo, ¿no? No suele hacer grandes... O sea, uno no agarra y divide por 12 y en enero ejecuta esa parte generalmente, sino que generalmente se subejecuta. También es cierto lo que vos mencionabas, que es totalmente cierto que las jubilaciones quedaron totalmente retrasadas y los salarios de los estatales también. O sea que en realidad se está licuando. Ahora, yo no festejaría un enero, yo creo que habría que esperar, aparte porque cayó la recaudación en términos reales, hay que esperar a medida que se profundice la crisis también cómo van a estar con el tema de recaudación, que es algo que por lo menos yo vengo marcando bastante, porque los cálculos de recorte del 5% del PBI, que nos repite bastante el gobierno, están calculados en base a la misma recaudación. O sea que hay que tener en cuenta que si cae la recaudación, como ya está cayendo, va a haber dificultades, pero las dificultades no van a estar en enero. Claramente en enero, primero que aprovecharon que la conflictividad siempre es menor en enero, ¿no? Tengamos en cuenta eso, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, hay mucha gente de vacaciones, porque generalmente cuando hay un cambio de gobierno uno es más contemplativo, la población en general es un poco más contemplativa el primer mes o el segundo mes. Para mí, vamos a ver si es consistente este superávit fiscal, si ya entramos en marzo, en abril, con superávit fiscal y sin una gran implosión social, vamos a decirlo así. Guido, Fabián Orqueda te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Falacias libertarias, este libro tuyo, ¿es fácil de interpretar para la gente que quizás no tiene mucho conocimiento de economía? Sí, totalmente. De hecho, está planteado bajo esa lógica, justamente de no tratar de que no lo puedan leer solo economistas, claro. Sino que al revés. Justamente ahora estoy comentando un poco los datos porque es lo que nosotros tenemos a mano, pero ahí también lo que tratamos de mostrar varios gráficos, de tratar de... Más que nada, el libro apunta a desarticular el pensamiento libertario, porque es un pensamiento que se basa en falacias. O sea, esta cuestión, vamos a mezclarlo un poquito con la actualidad, esta cuestión de la desesperación por el superávit fiscal no ha demostrado en ninguna parte del mundo que sea la salida para ningún país. O sea que en realidad poner como eje o poner como principal objetivo este superávit fiscal es por lo menos preocupante, porque si bien es algo deseable, no hay que decir que no, digamos, el superávit fiscal siempre, obviamente si te han elegido entre tener superávit y déficit, obviamente hay que quedarse con tener superávit. Sí. El tema es a costa de qué, el tema es cómo, porque justamente si nos va a traer a niveles de pobreza altísimos, si nos va a traer a caída del salario real altísimos como ya se están registrando, entonces bueno, uno se pregunta para qué, ¿no? Claro. Y también buscando un poco los registros históricos, porque la dictadura militar, por ejemplo, en el año 76, que tuvo un plan muy similar al que ahora está planteando Milei, lo que nos trajo fue la peor caída del salario real de toda nuestra historia. O sea, veníamos justamente con... Pero ¿qué nos diferencia de esa época? Que en el año 74, por ejemplo, tuvimos el registro de salario más alto en Argentina en términos reales. Claro. Entonces la caída ante el ajuste era muy estrepitosa, era muy grande, fue muy grande. Ahora la diferencia es que nosotros venimos con salarios muy bajos. O sea, el salario aproximadamente ronda entre los 200 y 300 dólares de los empleados en general, incluyendo toda la economía. Entonces, ¿esto a qué nos lleva a pensar? Bueno, ¿cuánto más puede caer? Claro. Entonces, lo preocupante es que, no obstante que uno se pregunta cuánto más puede caer, sigue cayendo. Entonces es realmente preocupante la situación. Yo no creo que llegue a los niveles de la dictadura, la caída, pero sencillamente por el hecho de que en ese momento estábamos muy arriba en los salarios y ahora arrancamos con los salarios muy bajos. Claro. Pero en términos de pobreza yo creo que estamos encaminados a llegar al nivel de pobreza del 2001, lo cual es bastante preocupante. Claro. Guido, te escuchaba con detenimiento, esto que hablabas de la caída real de los salarios y que realmente es preocupante. Venimos de un fenómeno que lo hemos descubierto, por lo menos la mayoría de la gente lo ha descubierto recientemente con la gestión de Alberto Fernández, que es trabajadores registrados que son pobres, algo que antes no se daba tanto en la República Argentina. Y estamos en un momento donde tenemos ese fenómeno
sumado a la preocupación de la que, obviamente, lo que provoca la recesión, que es la caída del empleo. Eso puede ser mucho más agravante de los índices de pobreza que ya tenemos. Sí, eso todavía no tenemos datos de desempleo, pero sí, podemos estimar, el último dato de Alberto Fernández es 5,7 de desempleo. En diciembre, vamos a tener el cierre de diciembre próximamente, seguramente ahí en diciembre no vamos a tener un alza, espero, tan considerable, pero después ya cuando nos adentremos al primer trimestre de Milei, seguramente ahí ya el dato sea más preocupante. Igual acuérdense, también yo siempre lo recuerdo, que en la época de Macri, justamente que también hubo una pérdida del poder adquisitivo bastante fuerte, lo que vos ahí tuviste fue que mucha gente también se pasó a monotributo, o sea que ahí no pasás a ser un desempleado. Claro. Si vos te pones a trabajar para estas empresas de delivery, vamos a llamarlas así, de las aplicaciones, vos te sacás un monotributo y entonces vos figurás como que estás trabajando, de hecho estás haciendo un trabajo. Claro. Pero lo que quiero decir es que el trabajo se empieza a deteriorar. Entonces, no necesariamente nos esperemos que el desempleo, quiero creer, que no va a saltar de un 5,7 a un 10% de golpe, porque justamente antes, cuando uno deja el trabajo, bueno, se pone a hacer este tipo de actividades o a manejar alguna aplicación también de manejo de vehículos, quienes tienen la posibilidad de tener un vehículo o de alquilarlo. Entonces, no necesariamente pega un salto tan brusco como el que vemos, por ejemplo, en pobreza o en salarios. Claro. Así que hay que tener en cuenta eso en términos de desempleo. Bien. Pero sí, es esperable que el dato de peor. Guido, por último, no quiero dejar de consultarle. Estamos en una relativa estabilidad cambiaria, ¿no? Sobre todo en los dólares paralelos, el dólar blue y los dólares financieros. ¿Esto es una muestra de confianza sobre el plan económico financiero de la gestión de Javier Milei, o puede ser la calma que antecede la tormenta, Guido? Y en Argentina uno nunca puede descartar la segunda opción, uno nunca la puede descartar. Es un gobierno que tiene, ya empezó a mostrar ciertas debilidades. Creo que el tratamiento de la ley Ómnibus lo mostró. De hecho, si uno ve el desempeño de la bolsa en este mes, en el Merval, no fue buena, a diferencia de todos los meses anteriores que había sido muy buena. De hecho, hubo grandes caídas cuando se cayó la ley Ómnibus. Pero hay una estabilidad cambiaria, a mi modo de ver, que tiene cierta lógica, porque lo que está haciendo el gobierno, y eso es algo interesante para explorar, quizás no da el tiempo, pero es que es la acumulación de reservas que está generando este gobierno, que es $6.000 millones aproximadamente que asumió, lo cual es un buen dato. Ahora, ¿qué hay que decir de este buen dato? Lo que hay que decir es que es a costa de una intervención brutal sobre el mercado de cambios. ¿Por qué? Porque los exportas, digamos, en términos de devaluación, el tipo de cambio varía un 118%, lo cual es una devaluación fenomenal, lo cual nos lleva a una transferencia de recursos para los sectores exportadores muy grande. Esto que hizo, incentivar a que los exportadores liquiden sus exportaciones, ¿no? Entonces esto genera un buen efecto, es un efecto positivo ese, ¿no? No la devaluación en sí misma, porque nos devalúan los salarios a todos, pero quiero decir, en términos de los exportadores es algo positivo. Y a los importadores no se los liberó. A los importadores lo que se les dijo es, si vos primero, si tenías deuda, bueno, la vas a empezar a pagar con el BOPREAL a partir del año que viene, a partir dentro de 2 años y 3 años. O sea, pateó la deuda de importadores, lo cual generalmente un gobierno cuando asume tiene deuda lógica comercial que tienen que pagar los importadores. Bueno, esa deuda se la sacó de encima este gobierno con el BOPREAL. Y aparte de eso, las importaciones nuevas se pagan en 30, 60, 90 y 120 días. O sea que las importaciones nuevas no las puedes pagar inmediatamente como se venía haciendo en forma recurrente en los gobiernos anteriores, sino que te hacen patear ese pago hacia afuera, en el tiempo. Entonces, a lo que vamos es, están generando una acumulación de reservas muy grande por medio de una intervención del comercio exterior que no tuvimos nunca. Nunca se dio una circunstancia tan extrema de priorizar las importaciones sobre las exportaciones, lo cual es un dato positivo, pero por medio de intervención, o sea, por medio de todo lo que rechazan los libertarios, vamos a decir así. Claro, bien. Guido. Así que esa acumulación de reservas, perdón, para cerrar la idea, esa acumulación de reservas en definitiva, ¿a qué nos lleva? A pensar que podemos estar fortalecidos con esas reservas como para afrontar un tipo de cambio en que el oficial confluya aproximadamente a los valores que hoy tenemos en los tipos de cambio financieros, o que confluya aproximadamente en 1.200 pesos. No sería descabellado pensar en una próxima devaluación de un 30 o 40%,
lo cual termine de cerrar el CEPA, que a ver si el gobierno define hacerlo esto en estos meses. Bien. Guido, muchísimas gracias por su tiempo y por el análisis. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con Guido Agostinelli, economista y escritor.